A ver, vamos a ver con nosotros la materia que vamos a dar esta noche y en el transcurrir de estos 3 meses será Espíritu Santo. Esa es la materia que vamos a ver nosotros. Espíritu Santo. El estudio del Espíritu Santo. Sí, estudio sobre el Espíritu Santo. Esa es la materia que vamos a dar. Ya, entonces yo no voy a entrar en materia mucho hoy. Voy a pasar un poco sondeando nomás en breve y diciéndole cómo vamos a trabajar. Bueno, como vimos en hebreo, en esa época era práctica, ahora ya no es práctica, no vamos a llenar de materia. Y bueno, la calificación siempre será participación en clase. Cuando haya una exposición, alguna investigación, le vamos a mandar investigación, clase a clase, para que usted se instruya. Luego, tomo mucho en cuenta la asistencia también, debe estar asistir, porque si usted siempre da una clase, es como cuando usted no va al culto. Usted dejó de ir un día al culto o al servicio y usted se perdió esa palabra. ¿Ya? Entonces siempre hay una palabra de edificación cada noche en cada servicio de parte de Dios. Porque el apóstol Pablo mismo, él dijo de la siguiente manera, parafraseándolo, que ni él aún creía que lo había alcanzado todo. ¿Ya? Entonces todos nosotros, por más que usted llegue a un nivel espiritual, por más que usted llegue a tener algún título, algún cargo en la iglesia, nunca, amados hermanos, llegaremos a estar por encima de cualquiera que ya no la sabemos todas. Y esto llega a ser en su mente. Por más que usted sea licenciado, bachiller, o comamos los libros, de nada sirve el estudio si no va ligado a la vida espiritual. Si usted y yo no ayunamos, no sacamos tiempo para orar, no nos consagramos, no vivimos en santidad, y sé que usted ya lo sabe de memoria, porque usted tal vez tiene muchos más años que yo, pero es importante que siempre lo recordemos, porque con el transcurrir de los años, amados que me escuchan, nosotros caminamos en la vida cristiana y solemos a veces olvidarlo. A veces nos creemos ya autosuficientes, y en realidad siempre debe haber unidad en nuestras vidas. Somos tan solo un fruto de la misericordia de Dios. Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, amados, siempre entonces estaremos para aprender. Ya, entonces, lo que les decía, exposiciones, investigaciones, lo que usted haya captado del tema, asistencia muy importante, eso le depende su nota al final. Las tareas, voy a calificar tareas, si usted se esfuerza. Voy a pedírsela que me la traiga a mano limpia, porque a veces nosotros copiamos y pegamos, copyright, bueno, copy y pega y no leemos, ¿ya? Entonces usted, la tarea, que me la traiga, no le voy a pedir que me traiga una tarea de 100 hojas ni de 10 hojas, puede ser una carilla o una hoja de la investigación que quiera, pero que sea la crema, la simplificación, lo que es el manjar, el merengue, ¿ya? Pechuga. Eso, lo más importante, lo importante no solo que lo investigue usted, sino que usted lo lea y lo entienda, ¿ya? Porque eso es lo que he aprendido, es que si usted se lo estudia, no lo aprendemos de memoria las cosas, nos olvidamos, pero cuando cogemos el texto, lo leemos, lo interpretamos, lo entendemos, con cualquier tipo de palabra, hasta con la suya, usted puede, se podría decir, compartirla con los demás, ¿ya? O explicar. Ya, entonces miren, el Espíritu Santo, usted lo conoce, es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? La tercera persona. Sin Él, usted y yo no podríamos hacer nada. Acuérdese que fue la promesa del Padre en el aposento alto. Aproximadamente 120 estuvieron allá. Solo le estoy recordando nomás la materia. 120 aproximadamente estuvieron allá. Y dice que sopló un viento fuerte y vinieron como llamas de fuego, como lenguas de fuego. ¿Cómo lenguas de fuego? Exactamente no eran lenguas, ¿no? Pero dice ¿cómo? Como lenguas de fuego se asentaron sobre cada persona y dice la palabra que ellos empezaron a glorificar a Dios en diferentes tipos de idiomas, ¿sí o no? Ya. Ahora la pregunta, y esto me acordé, ¿qué clase de idiomas te creo que hubo ahí? ¿Hubo lenguas angelicales o humanas? Ahí tenemos humanas. Eran diferentes idiomas. Porque había otras personas que decían, están hablando de nuestro idioma, nos hacía bien. ¿Qué dice el hermano Morocho? Ya, o sea, que era otro idioma, porque había gente de otros
ciudades y ellos entendían otros países y ellos entendían el idioma de su nación que estaban hablando. Ya, Correcto. era Entonces en ese día hubo lenguas humanas. Había personas del Ponto, de Capadocia, de Bitinia y de diferentes tipos de regiones. Y todos ellos escuchaban glorificar a aquellos que eran hebreos, que hablaban el hebreo, en su idioma natal de cada uno de ellos. Entonces vemos que hubo grandes cosas. Entonces, pero cuando usted y yo hablamos del Espíritu Santo, y escuchaba hablar, y créame que, bueno, yo no sé si le daré la clase a usted como materia o como materia. Lo vamos a compartirla de la manera en que yo se la pueda enseñar. En este caso, lo que trato de decir es que, bienvenido, mi hermano. Ah, no, ya estaba aquí. Ya siéntese, mi hermano. Cuando hablamos del Espíritu Santo, suelen las religiones, que voy a hablar de recuerdo, y esto solo lo estoy sondeando nomás, estoy comentando materia, estoy leyendo un libro. Suelen ciertas religiones decir que es esto, una fuerza activa, dice por. Así dicen ciertas religiones que no me voy a tocar los nombres, porque ahorita no estamos en sectas ni nada por el estilo. Entonces, dicen que es una fuerza activa, pero lo que vamos a ver en esta clase en relación a él, que tal vez usted ya lo sabe, pero lo vamos a ver en materia, es que él es una persona. Cierto predicador, que muchos que han hablado de él, hay otros que lo tienen también en alta estima, no recuerdo ahora el nombre de él. Buenos días, Espíritu Santo. Benny Hinn, ¿verdad? Él escribió un lindo libro de la relación que se tiene con el Espíritu Santo. Y cuando hablamos entonces del Espíritu Santo, es una tercera persona, usted y yo no lo vemos, pero el día que aceptamos a Cristo, por eso es que se cumple la palabra. Siempre suelo decir esto cuando le doy una palabra de aliento a alguien, o me aliento yo mismo. ¿Se acuerdan en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, qué dice? Es el lector de la Biblia. ¿Qué dice ahí? A ver, acuérdense. ¿Qué versículo es? 28, 20. Vamos a ver si no me equivoco. No sé qué es 28, 20. A ver, ¿tiene Biblia? Vamos ahí. Versículo, sí, Mateo 28, 20. Y recibió el poder cuando era hermoso. No, ese es 28, 20. ese hecho, no. Es un versículo que usted se lo sabe de memoria, le dicen a las personas, ¿sí? No hay que tocar. A ver, se lo leo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está equivocado, por si acaso si no lo sabía, sino que por si acaso dudé. Bueno, Mateo 28, 20. Entonces, todos decimos eso, ¿verdad? Dios está contigo, salen música, hasta videitos hay, de que nosotros vamos caminando por una calle oscura, hay pandilleros, demonios, pero Cristo está al lado de nosotros. Pero en realidad no es físicamente que está, sino que el día que aceptamos a Jesucristo en Nazaret, Él partió de esta tierra y Él dijo que vendría la promesa del Espíritu Santo. ¿Fíjate? Sí. Yo me voy, porque a usted le conviene que yo me vaya, y enviaré en mi nombre la promesa del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, aceptamos a Cristo, creímos en la salvación, en lo que Él hizo en la cruz, ese día usted y yo no lo vimos, porque acá los textos, y algo le hablo de hebreo que estábamos viendo hace unas semanas atrás, parece que le dije que los significados en hebreo son importantes. Aprendes esta palabra, ruá en hebreo y neuma en griego. Ambos de ambos significa espíritu o viento traducido. Y cuando hablamos de viento, usted dirá, bueno, ¿y cómo comparamos viento con el Espíritu Santo? Lo que pasa es que usted ve el viento, no se lo ve, pero usted sabe que existe, porque el viento hace que una bandera se mueva. Usted lo siente en la brisa cuando usted está, pero usted no lo ha visto nunca, ¿verdad? Entonces por eso es que se lo traduce en el lenguaje hebreo como ruá, que es viento, y en griego como neuma, que también se traduce como viento. Entonces, ¿qué relación tiene esto? Que el viento no se ve así como el Espíritu Santo, pero sí se ve la obra que Él hace en la vida del ser humano. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, listo. Entonces, ¿cuál es la obra que Él hace? Usted no lo vio entrar en su corazón, en su mente, en su vida, pero
En la actualidad, dice el apóstol Pablo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, le pregunto algo así rápido. Bueno, se lo comparto con usted. En realidad, las iglesias, las casas de oración, estas 4 paredes que usted ve aquí, son las casas de oración, y a veces nosotros le decimos templo, pero está muy mal dicho, porque en realidad el templo de Dios en la actualidad es el corazón de cada ser humano, su pensamiento. Entonces nosotros somos su templo. Por eso es que el apóstol Pablo dice también que nos presentemos como una ofrenda grata delante del Señor, ¿verdad? Hoy en la actualidad, entonces, cada ser humano, y a veces nosotros nos cuidamos, y no está más que cuidar la iglesia. Si usted puede, bárrala, y que no se nos caiga la mano por barrerla. Te barra la iglesia, trapee, limpia, está bien. Pero lo que debe en realidad siempre estar limpio, siempre será nuestro corazón y nuestra vida. De nada sirve, mis santos hermanos, que nosotros tengamos un templo sucio. Y cuando hablo de un templo sucio, usted entenderá que son las clases de pecado que a veces podemos vivir en nuestras vidas. Muchas cosas, envidia, enemistad. Eso no debería haber en el pueblo de Dios, pero la hago. ¿Sí o no? ¿No voy a ahí? ¿Sí? Entonces, aquel Espíritu maravilloso, que es la tercera persona, que es el mismo Dios y el mismo Cristo, vino en nuestras vidas y hoy en la actualidad vive dentro de nosotros. Y a veces nosotros nos andamos escondiendo del pastor o de la pastora. Uy, la pastora, que no me vea que estoy así, o que estoy diciendo esto. Pero si ella no está bien, si él está dentro de nosotros. Y saben que yo les decía que esto es como una clase, pero también como una charla. Cuando usted cambia de postura en su mente, en el sentido de que nosotros, es que mira, a veces como cristianos, y lléveselo en su mente, nosotros lo tenemos solo en lectura, o lo tenemos solo en nuestra mente, no lo sabemos de memoria, como en el versículo que le decía ahora, o como el versículo de Juan 3:16. ¿Quién sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí o no? Él se lo sabe de memoria, pero Dios no está interesado en que usted lo sepa de memoria, solo en su mente. Está interesado en que usted lo lleve a la tela de la práctica. ¿Ya? Entonces, así también, aquel Espíritu maravilloso, el día que usted aceptó a Cristo, vino a su vida. Y usted debe entender que Él vive dentro de usted. Y que usted y yo deberíamos vivir en santidad. Porque Él es santo y nosotros somos llamados a ser santos. A ver, le pregunto. Estoy sondeando nomás, ya voy a terminar porque usted se va. A ver, le pregunto, ¿qué significa la palabra santa? Apartado. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Unitor? ¿Jesús Samuel? ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Santo? Separado. Mi hermano González, ¿qué dice usted? Apartado del pecado. Correcto. Viene del, parece que es hebreo, kadosh. Y kadosh es separado. Simplemente eso. Pero la gente a veces lo toma mal y ponen una imagen y dicen el santito, ¿verdad que sí? Y acá nosotros, por lo menos yo, que siempre me escuchará a mí, que tal vez las personas lo cataloguen tal vez mal, pero aquí entre nosotros, el pastor, siempre desde que yo me convertí, siempre le escucho esta palabra, mi santo, mi santa, pero él lo dice porque el cristiano intenta cada día santificar su vida. Por eso nos saludamos acá en la iglesia, acá nos saludamos, mi santo, ¿cómo estás? ¿Ya? Pero el objetivo es porque nos tratamos de llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Que en otra iglesia también, mi hermano, mi hermana, mi siervo, siervo del Señor Altísimo, no está mal, ¿ya? Pero esa palabra entonces viene del kadosh, que significa separado. ¿Qué significa esto entonces? Que usted y yo, Dios, del mundo donde estábamos, nos sacó. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos viviendo de la misma manera que antes vivíamos? Porque a veces aún se quedan secuelas del mundo, ¿sí o no? A veces quedan, estoy predicando, bueno, no sé, a veces queda la novia, ¿vale? Por el carácter, cosas por el estilo, mire. Por nuestra tendencia pecaminosa. Eso, por la naturaleza que está. La naturaleza pecaminosa terminamos arrastrando eso, y eso está en nosotros. Porque yo, en la pregunta que usted dijo antes, yo le iba a decir, ¿por qué cuando dijo que en nuestros corazones que el hombre viene siempre con ira, con enojo, pero yo le iba a decir porque por la naturaleza pecaminosa
Porque dentro de nosotros está el pecado, en la carne. Por eso que el apóstol Pablo dijo, ¿se acuerdan que él dijo? Que cuando él conoció la ley, dijo, ¿cómo me acuerdo la palabra? Lo que hago. Sí, pero no, él dijo una frase. Sí, no, pero él dijo, bueno, cuando conocí la ley, me mató, así dijo él. Y algo más dijo, pero no recuerdo ahora. Porque dice que cuando no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conoció la ley, se murió prácticamente, dice, porque la ley hizo entender que estaba en pecado y el pecado era muerte. ¿Ya? Romanos. Ya. Entonces, pero miren, es verdad, el pecado está en nosotros, pero acuérdense que también que el Espíritu Santo vino a hacer una obra en nuestras vidas. Acuérdense que Él vino a esta tierra no solo a morar en el corazón de nosotros, Él vino a esta tierra, según el libro de Juan, dice que Él vino a convencer de juicio, de pecado y de justicia. Él también nos guía a toda verdad. Y Él hace una limpieza cuando nosotros empezamos a renovar nuestra mente en lo que es la palabra de Dios. Entonces, es verdad que sí, no es que nosotros ya somos cristianos y ya debemos ser santificados, no, pero también Él es el que utiliza a los siervos de Dios y a nosotros mismos nos habla diariamente para que la palabra venga, porque la palabra, el conocimiento de la palabra es la que usted renueva su pensamiento. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí, renueva su pensamiento, usted capta lo que el Señor le quiere decir y usted dice, sí, es verdad, Señor, yo estoy mal, hice esto. Y ahí usted y yo hacemos se podría decir, una reflexión de nuestras vidas y con su ayuda empezamos el cambio en esa área. Con esto no quiero decir, mi hermano, que vamos a ser santificados ni que porque somos cristianos ya no pecamos, no, todos los días pecamos, porque somos pecadores arrepentidos, ¿no es cierto? La palabra es la que cambia vuestra mente, porque vuestra mente es espiritual. La palabra es que nos limpia. Sí, cuando usted adquiere la palabra del Señor, usted la toma y por eso que la palabra también dice que se renueva. Entonces, ese es el detalle. Pero lo que yo trataba de decir en breve es que a veces sabemos de la palabra, sabemos que debemos vivir en santidad y aún seguimos cayendo en esos mismos errores. Eso es lo que yo trataba de decir. A veces somos necios nosotros, los cristianos, somos necios a veces porque es que yo lo digo por mí mismo, porque tal vez yo no llevo los años que usted lleva, pero por los pocos años que yo llevo, a mí también el Señor me ha dado duro, porque a veces yo he sido necio. Me acuerdo que hace muchos años atrás, no es que venga el Señor y me dijo, pero la palabra le habla, usted no necesita que venga un profeta a hablar, usted es su propio profeta, porque usted sabe el que está bien o el que está mal. Y no necesita que alguien le señale y diga esto, porque la palabra escrita es la que en la actualidad es la que habla en nuestra vida. No estoy en contra de las profecías, pero hoy en día las profecías ya no son tan confiables, o los profetas, porque cada uno, hoy los títulos mejores son el profeta y el apóstol, ¿sí o no? Se presentan así ahora los predicadores. ¿Y el profeta qué dice? Porque el Señor me dice que te va a llevar a las naciones. Casi todos los profetas en la actualidad se los envían así, creo que me estoy yendo al tema, pero bueno, rápidamente. Te va a ir bien. Pero acuérdense que hacía el profeta antiguamente. Se le revelaba un misterio que nadie lo sabía. Y también, ahora solo todos los predicadores dicen cosas buenas, pero no escarban el pecado que hay dentro. A veces ese cristiano está en pecado y le dice que va a salir a las naciones. ¿Ya? Entonces, pero no digo que el ministerio de la profecía o que el apostolado, hay unos que dicen que ya se acabó, hay otros que dicen que sigue. ¿Ya? Entonces, no me voy a meter ahora en ese tema, estamos hablando del Espíritu Santo, y entonces Él vino a morar en nuestras vidas. El objetivo de esta enseñanza que estamos viendo acá entonces es conocer quién es Él, su deidad. Vamos a nosotros en base bíblica, con la Biblia, por eso tienen que traer la Biblia mis hermanos. La próxima clase, lo que hemos traído, vamos a ir a versículos para que usted pueda sustentarlo. ¿Por qué? Para que tenga también una buena apologética. Porque en un instante, hace muchos años atrás, con esto yo decía que terminaba, llegaron unos testigos de Jehová, no juzgo a nadie. Yo estaba recién tierno y barrieron conmigo. Entonces, bueno, en esa época yo recién iniciaba. Yo leía Biblia, pero recién, así que no tuve cómo defender. Pero gracias a Dios no tuve firme ni compromiso sabiendo quién era. Entonces, en esta materia, entonces vamos a ver quién es Él, su deidad, que es Dios mismo,
la obra que vino a hacer en nosotros y en el mundo entero. Ustedes saben que el que salva no es el predicador, sino el Espíritu Santo. Él comienza el juicio que cabe en justificación. ¿Ya? Vamos a ver las características que tiene Él y vamos a ver cómo actúa. Hoy me acuerdo que también Él habló cuando le dijo a estaban los apóstoles ayunando, le dijo separarme estos dos para una obra misionera, una obra que tenga. ¿Ya? Entonces, vemos entonces su claridad y vamos a entender que sí tiene características y cualidades humanas también. ¿Ya? Dígame. Sus atributos. ¿Ya? Entonces, todo esto vamos a ver en esta materia y la próxima clase entonces vamos a entrar leyendo esto y vamos a entrar con el título La Trinidad. Ya ahí vamos a ver. Y les vamos a mandar una investigación. Creo que nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Hay otros que creen solo en el Hijo, ¿sí o no? Hay unos que dicen Jesús solo, no Jesús solo, los unitarios, y nosotros nos dicen los trinitarios, ¿ya? Entonces quiero que me investigue siempre breve nomás, algo así, 2 líneas, 3 líneas. ¿En qué versículo se basan los unitarios para creer que solo es Jesús? ¿En qué versículo? ¿Ya? Solo eso nomás. Y usted me explica por qué lo cree. Marquito, ¿cuál ¿Cuál es el versículo que se basan los unitarios para creer que solo es Jesús y ponen a un lado a Dios y al Espíritu Santo? Que ellos se basan. Los unitarios tienen versículos que ellos se basan para decir que solo existe Jesús, que solo es Jesús. Los unitarios, claro. Y me trae un versículo en que usted pueda sustentar que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya escúchame, un versículo, el versículo en que los unitarios se basan para decir que solo es Jesús, nada más. Díganme. A ver otra vez, miren la tarea, solo 2 líneas nomás. Un versículo donde asientan los unitarios y dicen que solo es Jesús nomás, ¿sí me entienden? Digamos, Que solo Jesús. sí, que solo es Jesús, en lo que ellos se basan, investiguen. Ajá, en lo Jesús solo. Que ellos dicen, en este versículo aquí dice que solo es Jesús nomás, y no es Padre ni Hijo. Y en un versículo que usted pueda defender que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya?